Continuamos con nuestro conversatorio con el antropólogo Roberto Restrepo en el municipio de Finlandia. Esta vez nos encontramos en la calle del convento. Doctor Restrepo, los turistas que vienen a ver la diferencia en nuestras casas y no la encuentran, ¿qué le diremos a las nuevas generaciones? Y entonces, ¿cómo vamos a pensar en que vamos a tener defensores del bareque si a los estudiantes nunca los sensibilizaron en la importancia del bareque? Y no tanto en la importancia, en las ventajas del bareque. Y como dice un amigo muy querido aquí en Finlandia, la nobleza del bareque, porque es un material noble, es un material que siempre tiene la misma temperatura. Durante los días de verano, los habitantes de Finlandia se quejaron y se quejan del sofoco dentro de sus viviendas, lo que no ocurre en una casa de bareque que siempre está en el mismo nivel de frescura. Sí, por eso es uno de nuestros atributos del paisaje cultural cafetero, que no entienden las instituciones que se hicieron cargo de difundir sus valores y salvaguardar los atributos contenidos en este patrimonio. Solo se aprovechan para sacar plata y más plata. Claro, el cliché del bareque e incluso el cliché del paisaje cultural cafetero fue utilizado siempre para recibir ventajas económicas. Entonces, claro, el bareque se mencionaba y se menciona el paisaje cultural cafetero cuando se trata de traer turistas incautos. Cuando el turista llega al paisaje cultural cafetero, no conoce el bareque, porque cuando pretende entrar a una casa, le dicen, no, el bareque desapareció por dentro, solo conservamos la fachada. Pero en la fachada hay también un aspecto falso. La fachada ha sido refaccionada indebidamente. Y los detalles mínimos del bareque también desaparecieron allí. O sea que estamos engañando a nuestros turistas con dos disculpas que sí les representa a ellos ventajas económicas. Hablar del bareque mientras lo descuidan y lo destruyen, y hablar del paisaje cultural cafetero mientras lo transforman. Sí, no solamente en la ciudad, sino en el campo, y aún más. En el campo había unas casas preciosas con toda la belleza del bareque, además de los montajes de café, las casaeldas. Hoy ya no encontramos nada de ellas. Absolutamente nada, y mucho más grave lo de la ruralidad, porque las celdas, los espacios donde se beneficiaba el café, fueron destruidos en la totalidad de las fincas cafeteras para que allí se acondicionara el jacuzzi o el baño privado. O sea que esos espacios tampoco se conocen porque ya no existen. Así como tampoco el turista puede ver un guagual, ni mucho menos entrar a un cafetal, y mucho menos probar la chaqueta, que es nuestra bebida tradicional, llamada así, para el cafecito en agua panela. Con la debida disculpa de que eso es comida de miseria y que eso hace daño para el turista. Ni tampoco va a haber un campesino, porque día tras día desplazamos nosotros con el turismo al campesino. Claro, el menos beneficiado de unas ventajas económicas del paisaje cultural cafetero, que son bastantes, es el caficultor, es el campesino. El campesino se hace a un lado. Yo nunca olvidaré cuando se hizo la promoción del paisaje cultural cafetero ante el mundo, que fueron a la zona rural a hacer una grabación que debían mandarle a UNESCO y contrataron los bailarines de Armenia para que saliera bien el baile tradicional. Nunca se tuvo en cuenta al coplero, nunca se tuvo en cuenta al músico tradicional, nunca se tuvo en cuenta al churrunguero, nunca se tuvo en cuenta al campesino propio que manejaba la cultura popular del café. Como tampoco se han tenido en cuenta a nuestros artesanos, los carpinteros, los albañiles, los ebanistas. ¿Quién va a arreglar las casas? Claro, porque es que los oficios ya están confinados solo en los museos, pero los espacios de los oficios y los oficiantes desaparecieron en medio de su tristeza y de su pobreza. Nunca se aprovechó eso. Murieron con su secreto de la preparación de la mezcla del bareque. Hoy nadie sabe estucar.
Hoy nadie sabe preparar la boñiga y mucho menos saben en qué consiste el bareque. Hoy muchos ofrecen a reparar y hacer bareque, pero no es lo propio, porque se desaprovecharon los maestros albañiles y artesanos. Sí, los albañiles y los artesanos y los poquitos que quedan, si les decimos que nos den una capacitación con todas las trabas que tiene hoy el Estado, pues esta gente no tiene un RU, no tiene... Exactamente. Ni tampoco el SENA los va a contratar, No. nadie los va a contratar. Absurdo que a un personaje como estos, que es aconsejable emplearlo para el rescate de la tradición, le exijan que tiene que pagar salud y pensión durante un mes o cotizar para poderle hacer la cuenta. Algo de miseria que definitivamente nada tiene que presentarse para estimular al campesino y a la persona que verdaderamente representa la cultura del café. Porque hablamos también de unas escuelas de artes y oficios. No, ¿Quién las va a manejar entonces? Claro, y fuera de que se desaprovechó. Cuando después del terremoto de 1999 se propuso que Finlandia podría tener una escuela de taller de artes y oficios, lo único que hicieron fue presentar trabas. ¿Quién finalmente se quedó con ella? Salamina. Salamina tiene la única escuela taller de artes y oficios y sí lo han aprovechado, sobre todo en el aspecto de la construcción tradicional. Mientras tanto, aquí pusimos trabas para el desarrollo. Y todo también se debe a entidades como las cámaras de comercio, en donde han promovido el famoso Invest-in o los saberes internacionales, destrozando y desplazando los saberes locales. Y también sea el momento de llamar la atención hacia los POT con el paisaje cultural cafetero, porque sí, eso no se ha podido dar en ninguna parte. No, y sobre todo que estas leyes que se han creado alrededor del PCC se cumplan, porque es que eso está siendo todavía letra muerta. Por ejemplo, la última que salió, la 2323 del 2023, muy fácil de aprender. Ojalá, porque esa tiene que ver directamente con las facultades y exigencias que se le deben hacer a las asambleas y los consejos para que se protejan los recursos, sobre todo los recursos hídricos del paisaje cultural cafetero. Allí están las leyes, pero tampoco las cumplimos. Doctor Roberto, algo que ya no es frecuente ver en nuestras fachadas son los detalles de las carteras, los dinteles de las puertas y en el interior de las casas los cielorrasos, los calados de los comedores y algunos detalles ornamentales muy característicos de Finlandia. Efectivamente, esos aspectos que podríamos llamar de una arquitectura doméstica muy particular y muy singular en el eje cafetero y en algunas localidades con una marca muy especial, están desapareciendo porque tampoco hubo una valoración de ellos. En primer lugar, los cielorrasos. Los cielorrasos fueron construidos desde una inventiva de cada propietario con un gusto que podríamos llamar artístico, si es que no lo es desde el punto de vista estético, pero que se convirtió en arte. El cielorraso es una hermosura en su estilo, porque se utilizaban generalmente recortes de madera sobrante que se iban colocando de manera con una disposición geométrica en los cielorrasos en las partes altas de las casas. Y en cada habitación había un cielorraso diferente. Los motivos de los cielorrasos no se repetían en cada casa, siempre eran diferentes. Si podía tener 5 o 6 cielorrasos, todos eran diferentes. Eso le representó mucha dedicación, mucha inventiva, mucha mística y mucho amor por sus propiedades a estos primeros constructores. El cielorraso se conserva como una marca romántica del pasado de estos pueblos. Finlandia tiene unos muy hermosos, con estilos muy propios y también con una singularidad enorme. El calado de las puertas del comedor se introduce desde varios influjos, especialmente viene desde Salamina y los pueblos del norte de Caldas, cuando algunos talladores de madera, en especial el famoso Eliseo Tangarife de Salamina, lo impone, y esto se riega en todo el eje cafetero a tal punto que en las casas
Los comedores tienen todos también calados diferentes, pero con una inspiración que viene de un artesano en particular que fue el señor Eliseo Tangarife. Los dinteles de las puertas también tienen sus adornos particulares. Finlandia todavía conserva algunos, y muy bellos todos, con motivos zoomorfos o también con motivos geométricos. Esos dinteles lamentablemente desaparecen cuando se destruyen las casas. Hay algunos dinteles en cemento, que también conservan la tradición del dintel de madera. Sin embargo, eso es un influjo del pasado que también hay que cuidar. Y por último, los detalles ínfimos de las casas que están en su interior, que sí que tampoco son valorados, porque sencillamente nunca se miran, nunca se observan y nunca se tuvieron en cuenta, porque algunos son muy sencillos o son muy escondidos. Dentro de esos detalles ornamentales, para mi concepto, Finlandia tiene la puerta más hermosa del Quindío, la puerta de la casa del señor Peláez. Efectivamente, ese estilo de puerta de la familia Peláez en la plaza principal de Finlandia tiene ese estilo que también es tomado de la arquitectura tradicional de Salamina Caldas y que muchos llaman las tangarifas, o sea, las puertas tangarifas, que son las que hizo con toda la ornamentación importante el señor Eliseo Tangarife. Varias puertas de Salento, Finlandia, de Circasia y de otras poblaciones tuvieron esa forma. La única que se conserva es la de Finlandia. Y ese influjo fue tomado muy en serio por los ebanistas y constructores, y varios de ellos lo copiaron afortunadamente en sus pueblos. Pero son los detalles que más han desaparecido con mucha rapidez. Por eso es que hay que valorar con toda la importancia la puerta de la familia Peláez en la plaza principal de Finlandia. Doctor Restrepo, muchas gracias por sus aportes, no solo a este proyecto, sino a todo el patrimonio de nuestro departamento del Quindío. Gracias a usted y ojalá esta lucha contra la insensibilidad por el bareque dé sus frutos algún día y podamos rescatar gran parte de la población para el mejoramiento y para el rescate de este valor cultural. Nuestra herencia artesanal en la arquitectura del bareque. Proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. Colombia, potencia de la vida.